días a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva edición de SUNEDU en Vivo. Soy Gaby Oblitas y les doy las gracias por conectarse a este espacio para conversar sobre aquellos temas que son de su interés y que merecen un diálogo abierto para despejar dudas o interrogantes sobre temas de la SUNEDU, la reforma universitaria y el quehacer universitario. Los invitamos a compartir esa transmisión con el hashtag SUNEDU en Vivo para que más personas se conecten. Hoy el programa está dedicado a un tema de mucho interés para las peruanas y peruanos que buscan oportunidades de estudio en el Reino Unido. Hoy hablaremos sobre el Tratado de Reconocimiento Mutuo de Grados Académicos y Títulos Profesionales entre Perú y Reino Unido, vigente desde el 18 de octubre de este año y que establece que los grados y títulos otorgados por universidades peruanas y británicas serán reconocidos y surtan efectos en ambos países. Para conversar a profundidad sobre el tema y poder resolver las dudas que nos hagan llegar, el día de hoy contamos con 3 especialistas que nos explicarán en qué consiste la importancia del tratado, los beneficios que otorga, a quiénes está dirigido, las equivalencias establecidas, cómo se realiza el reconocimiento de los diplomas tanto en el Perú como en el Reino Unido y más información de su interés. Damos inicio al programa presentando a Paola Reyes, experta en tratados de SUNEDU. Bienvenida, Paola, a SUNEDU en Vivo y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y para mí es un agrado compartir este panel con los amigos de British Council y también de UK ENIC-NARI. En efecto, el tema que nos lleva a desarrollar este SUNEDU en Vivo es justamente este Tratado de Reconocimiento de Grados y Títulos que ha entrado en vigor hace tan solo muy poco. Este fue un tratado que fue suscrito por ambas partes en el 2018 y ha entrado en vigor este 18 de octubre del 2021. Es para nosotros un agrado presentar este tratado porque más allá de este conjunto de 9 artículos y 4 anexos que lo compone, es sin duda el primer marco vinculante del cual se van a generar obligaciones jurídicas para las partes en materia de reconocimiento. Un reconocimiento que no solamente viene desarrollado en el marco de las obligaciones de las partes, sino que además viene acompañado de este análisis, de este intercambio de información tan fluida que hemos tenido entre Perú y Reino Unido. Por esto es que este tratado se constituye como uno de los más importantes porque verifica de manera precisa las equivalencias, las comparaciones que deberían de considerarse entre los grados procedentes de Reino Unido y viceversa, y acto seguido intentar postular por una suerte de equivalencia y por tanto el reconocimiento. Está claro que hay diferencias sustantivas probablemente entre los sistemas británicos y el peruano, pero sin duda, más allá de estas diferencias que se pudieran dar, hemos encontrado también varias similitudes que ayudan a que el portador del título no solamente goce de la capacidad de ser reconocido, de que sus cualificaciones sean reconocidas en el Perú, sino también esté en el marco de esa libre movilidad internacional de estudiantes, de profesionales, de investigadores, una libre movilidad de calidad. Es por eso que estamos aquí presentes y festejando este casi aniversario de segunda semana de la entrada en vigor de este tratado. Este tratado, para que tengan una idea y se los presento de esta forma, está dentro de lo que hace SUNEDU en materia de reconocimiento de grados y títulos extranjeros. En el Perú, como seguramente ustedes conocen ya, tenemos 2 mecanismos a partir de los cuales se puede generar y dar efectos jurídicos y eficacia a los grados y títulos extranjeros. El primer mecanismo es el que ustedes ven al frente y es justamente el que se centra en la revalidación. Es un procedimiento que va de la mano con una evaluación académica que es básicamente gestada por nuestra universidad peruana licenciada. Y es aquí en donde la SUNEDU ha generado un conjunto de criterios técnicos que ha puesto a disposición de las universidades para que éstas, en el marco de su respectiva autonomía, puedan generar los estudios, las comparaciones de mallas, de créditos, de contenido y de cualificaciones y, acto seguido, postular por el otorgamiento de un título revalidado en el Perú.
Pero así como tenemos este mecanismo de evaluación académica, tenemos el otro mecanismo que es de evaluación administrativa. Y esta es justamente la que se denomina en el Perú reconocimiento y que está a cargo de la SUNEDU en el Perú en representación del Estado peruano. Como ustedes saben, este procedimiento de reconocimiento como procedimiento administrativo se engarza en un reglamento de reconocimiento, ustedes lo ven en pantalla, es un reglamento que fue emitido hacia el 12 de agosto del 2020 y que por primera vez y de manera especializada nos permite saber con una suerte de predictibilidad cuáles son los criterios para el reconocimiento, cuáles son los requisitos y, por tanto, cuál es el procedimiento que cualquier portador, independientemente de la nacionalidad que tenga derecho de conseguir que su título sea evaluado y si se corresponde con los criterios que se han previsto, entonces, ¿por qué no contar con el reconocimiento en el sistema peruano? Este reconocimiento, además, que supone una evaluación académica realizada por la SUNEDU y si todo se corresponde, entonces poder considerar este título emitido en el extranjero en su inscripción en nuestro Registro Nacional de Grados y Títulos a fin de que se le otorgue esta importante publicidad y, por supuesto, oponibilidad. En el caso peruano y en materia de reconocimiento, como ustedes pueden darse cuenta, y así lo establece nuestro artículo 6 del Reglamento de Reconocimiento, son dos los criterios a partir de los cuales podemos iniciar la evaluación o que avalarían el análisis o el inicio del análisis para efectos de reconocimiento. El primer punto tiene que ver con criterios de calidad y es básicamente poder entender si y evaluar si ese grado o título que ha venido a SUNEDU para efectos de reconocimiento ha sido emitido, por ejemplo, por alguna universidad extranjera que se encuentre en alguno de los 500 primeros puestos de cualquiera de estos rankings internacionales. Por supuesto, con Reino Unido no tenemos ningún problema respecto del criterio de calidad y seguramente en minutos posteriores nos vamos a saber cuál es la situación de las universidades británicas en este tipo de rankings. Pero así como tenemos este criterio de calidad, tenemos también el criterio del tratado vigente. Ojo, no es el tratado suscrito, no es el tratado firmado, no es el tratado elaborado, es el tratado vigente. Y es este tratado que puede tener varias manifestaciones, como puede ser, por ejemplo, a un nivel completamente multilateral, como aquellos que vienen en el marco de la UNESCO. De hecho, hay un convenio regional sobre reconocimiento de grados y títulos de 1974 y ahora uno último que se ha adoptado en Buenos Aires, que es el nuevo convenio regional para el reconocimiento de grados y títulos del 2019, que por cierto no ha entrado en vigor aún, pero finalmente es un marco multilateral que nos ayuda a entender cuál es la tendencia de los países latinoamericanos en materia de reconocimiento. Y así como vamos a tener este tratado multilateral, vamos a tener también el conjunto de tratados bilaterales. Y justamente en este marco de los tratados bilaterales es que vamos a considerar este tratado con el Reino Unido. Tener en cuenta que tenemos algunos tratados bilaterales, pero sin temor a equivocarnos, podríamos decir que este tratado con el Reino Unido es el segundo que tenemos como Perú en materia completamente especializada y desglosada en materia de reconocimiento de grados y títulos. Podemos ver algunos tratados que tenemos con distintas contrapartes y simplemente se habla del reconocer. A veces se habla de la obligación de reconocer a partir de un procedimiento. A veces se habla de la obligación de reconocer a partir de lo que establezca una comisión bilateral. O a veces simplemente no se dice mucho, sino simple y llanamente la obligación de reconocer sin prestar atención qué se va a reconocer, cómo se va a reconocer, qué es lo que hay que evaluar para reconocer. Y esto, que se corresponde con nuestro antecedente o nuestros antecedentes, está válidamente considerado en este gran acuerdo de reconocimiento que hemos suscrito con el Reino Unido, que es básicamente el segundo especializado que tenemos como Perú luego de la reforma universitaria o luego de la ley universitaria propiamente.
Como ustedes pueden ver en pantalla, este acuerdo de reconocimiento con Reino Unido genera la obligación de reconocer y la obligación de reconocer en el marco de los procedimientos que cada una de las partes haya previsto sobre el particular. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos sustantivos, este acuerdo de reconocimiento no va a habilitar un reconocimiento, por supuesto, automático, porque hay que evaluar, por ejemplo, la validez del título emitido en Reino Unido para que luego se le pueda otorgar la eficacia en el Perú, y eso implica no un análisis, pero sí un levantamiento importante de información que además es cotejado de manera, eso sí, muy directa y clara con la contraparte, a fin de poder verificar que este tratado en efecto ha sido válidamente emitido. Tener en cuenta además que este grado y título no habilita ni facilita el reconocimiento de estudios parciales, solamente estamos hablando de reconocimiento de grados y títulos, es decir, grados y títulos terminales en función del primer, segundo y tercer nivel de educación, de acuerdo a lo que tiene el Perú a partir de lo previsto en su ley universitaria, artículo 44 y artículo 45, y por supuesto lo que tiene Reino Unido incluso desde la época anterior a el proceso de Bolonia de 1999. Este acuerdo tampoco habilita al otorgamiento o la habilitación para el ejercicio profesional. Como ustedes saben, esto está bajo el ratio de los colegios profesionales, los cuales cuentan no solamente con sus leyes específicas, sino también cuentan con esta autonomía prevista además en el marco de nuestra Constitución Política del Perú. Paola, una consulta antes de pasar a las equivalencias. ¿El tratado a quiénes va a beneficiar directamente? ¿Y asimismo reconoce a todas las carreras y a todas las universidades? Muchas gracias, Gaby, por tu pregunta. Lo primero que quisiéramos allí decir es que este acuerdo de reconocimiento de grados y títulos no va por ejes temáticos. Para que vean ustedes, solamente se ha previsto la titulación, es decir, el grado propiamente en el marco del nivel en el que se encuentra. Ahora, si en el marco de ese grado estamos hablando de carreras como economía, como medicina, como historia, como sociología, es completamente indistinto. El acuerdo entonces no se gesta en función de áreas temáticas, sino se gesta en función del grado y título, que es lo que finalmente importa a cualquier portador que obviamente lo tenga. Ahora, a tu otra pregunta respecto de a quién va a beneficiar, esto sinceramente va a beneficiar a todos. Y no solamente a los peruanos que se encuentran en el Perú, va a beneficiar también a los extranjeros que se encuentran en el Perú, va a ayudar a que todas las personas que tengan esos grados y títulos británicos puedan ser cualificados y puedan ser considerados y reconocidos para tal efecto. Y eso no solamente es la suma o el beneficio al portador, sino a las personas también que dependen del portador, a la empresa que contrate al portador y también a la República del Perú, porque acuérdense ustedes que en el marco de los efectos de la globalización y aún con todo el problema que se ha tenido con la cuestión de la pandemia y demás, está claro que el Perú, como los otros partes o países partes de la región, estamos siempre en esa constante obligación de generar intercambios. Acuérdense ustedes que los libres comercios siguen desarrollándose y los libres comercios no solamente van en el marco del comercio de bienes, sino también de comercio de servicios. Intercambio entonces de servicios que lo hacen personas que obviamente gozan de sus grados y títulos, gozan de esas cualificaciones y en ese sentido tienen el derecho a que sus titulaciones sean plenamente reconocidas. Y justamente en ese marco tenemos esta suerte de equivalencias. Se los hemos puesto de manera muy acotada, muy reducida, pero está claro que si ustedes ven el tratado, en particular los 4 anexos que lo componen, van a encontrar no solamente un análisis pormenorizado de la descripción de los sistemas educativos propiamente de cada una de las partes, sino también los criterios que podrían eventualmente ayudar a que una persona goce de estos títulos y los mismos sean asimilados y reconocidos por el sistema al cual estén buscando ser reconocidos. Justamente para efectos de esto, Gaby, me permito compartir con todos ustedes el conjunto de materiales que estamos trabajando, no solamente efectos de conocer el reconocimiento o el tratado de reconocimiento
reconocimiento de grados y títulos, sino también las bondades que este tiene y el conjunto de preguntas que a veces se ha leído en función de, por ejemplo, dónde se hacen las apostillas, no solamente en el Perú, sino en el Reino Unido, cuánto cuesta, quién es la persona autorizada, quién es la autoridad competente, todo este conjunto de elementos muy de carácter programático que vamos a encontrar justamente en este título que ustedes ven al frente como Tratado de Reconocimiento Perú-Reino Unido, preguntas frecuentes, y también si tienen ustedes la necesidad de entrar de manera profunda en el contenido propio para conocer, por ejemplo, el sistema educativo británico y ver de repente las diferencias, por ejemplo, en los marcos de cualificaciones entre Escocia, con Gales, Irlanda del Norte, van a definitivamente beneficiarse de esta guía país que está en su versión en castellano hecho por ECTIS y que lo estamos ahora trabajando para su traducción en castellano para que salgan como guía país Reino Unido y obviamente esto como SUNEDU y siempre con la colaboración de las contrapartes que hoy mismo nos están acompañando en esta mañana. Simplemente eso quería compartir con ustedes y quedo, por supuesto, atenta a las preguntas que sobre el particular se puedan ir desarrollando. Muchas gracias. Gracias, Paola. Nos hacen llegar algunas consultas a través de redes sociales. Nos comentan si nos puedes explicar un poco más acerca del título de segunda especialidad, qué significa y la equivalencia en el marco del tratado. Bien, muchas gracias por la pregunta. Acuérdense ustedes que el título de segunda especialidad nosotros lo tenemos como estudios de posgrado dentro de la ley universitaria y en el marco del sistema británico también se tiene. Es más, y ahora estoy volviendo nuevamente a mi PPT para que, perdón un momentito, creo que se ha movido, ya está. Aquí está. Aquí está, es el Postgraduate Diploma. Este Postgraduate Diploma implica un nivel o una titulación que se da luego de haber estudiado un año y después de haber tenido el grado básico de Bachelor Degree o licenciatura. Vean ustedes este marco que de repente nos va a poder ayudar a comprender. Hace un momentito lo había puesto, no sé por qué no está ahora mismo, pero nos va a ayudar un poco a comprender que estamos hablando de esas titulaciones que vienen después de un año, luego de haber cumplido y haber obtenido el grado procedente del primer nivel académico. Bueno, esto en función de lo que establece nuestro tratado, pero definitivamente pues están aquí los compañeros del UK ENIC-NARIC que puede definitivamente darnos mayores informaciones sobre el particular. Y para finalizar, Paola, ¿el tratado aplica también para los egresados de institutos? Lo que podríamos decir, y quizás aquí hay una diferencia sustantiva entre el acuerdo con Reino Unido y el acuerdo con Francia, por ejemplo. ¿Y por qué digo el de Francia? Porque es justamente uno que se dio en el 2016 y que se dio, o sea, son los únicos dos que están luego de la reforma universitaria, luego de la ley universitaria. En el caso de Reino Unido, estamos hablando de reconocimiento de grados y títulos de rango universitario. Para efectos de este tratado, no interesa si la entidad que emite el grado y título de rango universitario es o no una universidad. Lo importante es que el grado y título sea universitario. Como ustedes se pueden dar cuenta, este acuerdo de grados y títulos no alcanza en términos de su reconocimiento a titulaciones que no sean universitarias. Esa es una pequeña diferencia de pronto que tenemos con Francia, pero de todas maneras esto es en el marco de un tratado que va a ser aplicado por SUNEDU. Esto sin perjuicio del conjunto de revalidaciones que eventualmente podrían ser las universidades peruanas licenciadas. Ok, Paola. Muchísimas gracias por la explicación. Ahora vamos a presentar a Peter Wood, gerente de operaciones del UK ENIC, organización responsable del reconocimiento de grados y títulos en Reino Unido. Bienvenido, Peter, a SUNEDU en vivo. Gracias por el tiempo. Sabemos de la diferencia horaria. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Gaby, y gracias a la SUNEDU por esta oportunidad de
compartir ese espacio de participar en este evento en vivo. Mi nombre es Peter. Yo formé parte del equipo técnico que negoció el tratado a finales de 2016 y es un gran gusto ahora verlo entrar en vigencia después de estos años. Lo que les voy a presentar es una breve introducción a UK-ENIC, explicar su papel, explicar más sobre los criterios de evaluación de los títulos internacionales que dio forma a este tratado y también una orientación técnica para las personas que busquen el reconocimiento de su grado o título en el Reino Unido. Entonces, ¿qué es UK-ENIC? UK-ENIC es la Agencia Nacional de Reconocimiento e Información sobre títulos internacionales en el Reino Unido. Hacemos ese labor de parte del gobierno británico, específicamente el Department for Education, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Educación, y ayudamos principalmente dos grupos de clientes, puede decir. Primeramente, los portadores de los títulos internacionales, que pueden ser estudiantes, profesionales, otros tipos de migrantes al Reino Unido, y también a las organizaciones que usan nuestras bases de datos con información sobre los títulos internacionales para informar sus decisiones de cuáles alumnos profesionales aceptan. Y entre nuestros miembros están 100% de las universidades británicas. El trabajo que hacemos tiene su base en un tratado multilateral que se llama el Convenio de Reconocimiento de Lisboa, que el Reino Unido firmó en 1997. Este convenio establece los principios de reconocimiento, que todo el mundo tiene el derecho de tener su título reconocido, que cada país que firma este tratado tiene que tener un centro ENIC. En casi todos los países de Europa hay un centro ENIC. Y también da orientaciones sobre los criterios de evaluación. Y lo que hace nuestra agencia es asegurar que el Reino Unido cumple con sus obligaciones resultantes de este tratado. Además del reconocimiento multilateral, como en el caso de Lisboa, existen acuerdos bilaterales. Lo bueno de esos acuerdos, como lo que tenemos con el Perú, es que pueden ser más específicos a los sistemas. Bueno, ya ha mencionado Paula algunos de los beneficios que existen. Cuando hay un resultado de reconocimiento garantizado, incrementa la demanda, fomenta, esperamos, más colaboraciones entre las universidades británicas y peruanas y bueno, genera también una mayor confianza en los sistemas de calidad. Y cuando estamos pensando en el proceso que dio forma a este tratado, específicamente en los talleres técnicos, en la negociación, la primera parte fue un intercambio de información sobre el sistema británico, sobre el sistema peruano, para que nos entendamos. Y después lo que tiene que seguir es la parte cuando veamos los resultados de aprendizaje de los ciclos de educación en cada país. Y bueno, para evaluar un título extranjero, para compararlo uno con otro, se considera varios criterios que se pueden ver aquí. Por ejemplo, cuál es el nivel académico en que uno entra en el curso, cuál es la progresión académica, cuántos créditos hay, cuáles son los métodos de evaluación. Como pueden ver, la mayoría de esos criterios son cualitativos en vez de cuantitativos, que nos da una comparación objetiva entre los títulos y grados del Reino Unido y el Perú. Lo que es importante recordar es que en los sistemas de educación de todas partes del mundo, ninguno es igual al otro. Siempre va a haber diferencias y por eso que usamos ese vocabulario que se compara. Un grado académico de bachiller se compara con un bachelor degree, aceptando que
que tiene que haber diferencias. Y si uno busca una experiencia de educación internacional, se supone que es para de repente obtener habilidades, conocimientos que no podía en su propio país por el contexto nacional. Ahora voy a avanzar. Peter, una consulta. ¿El tratado implica que no va a requerir el trámite de reconocimiento allá en Reino Unido? Buena pregunta. O sea, hay un proceso administrativo, pero no es obligatorio. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo es en las diapositivas siguientes. Para un portador de un título peruano, lo que significa es que puede acceder al reconocimiento a través de dos vías. Como mencioné en la diapositiva anterior, UKANEC puede ayudarlo directamente, y la forma de hacer eso es a través de un Statement of Comparability, que es el documento oficial de reconocimiento. Es un documento que puede cubrir varios títulos de varios países también en un solo documento, y hay opciones de fast track. Se puede obtenerlo en 24 o 48 horas, y hay opciones de hacerlo sin o con traducción. Esa es una manera. La otra manera de ser reconocido es solicitar un plazo de estudios o un trabajo directamente con la organización, y la organización, si es miembro de UKANEC, puede consultar con UKANEC acerca del nivel del título. Mira, he recibido esa maestría de Perú, no lo entiendo, ¿me puedes dar cómo se compara con el sistema de Reino Unido? Nosotros lo explicamos, y ojalá facilitamos ese proceso de que esa persona accede a esos estudios o ese trabajo, ¿no? Entonces, la persona que porta el título, que lleva el título, solo tiene que ingresar en la página de UKANEC. Ahí ven en la parte de arriba a la derecha, Sign Up. Y por más información, en el Statement of Comparability, que es el documento oficial, se puede hacer clic ahí donde dice en medio de la pantalla Statement of Comparability. Hablando de los documentos que uno necesita llevar, trabajamos con los escaneos nomás, no requerimos los documentos oficiales, y es simplemente un escaneo del diploma, un escaneo de la constancia de notas, y después hay dos opciones. Se puede enviar traducciones o usar nuestro servicio de Translation Waiver, que quiere decir que lo va a evaluar alguien que habla castellano. Tenemos un portal interactivo también. Cuando uno se crea una cuenta, van a ver una pantalla así que te deja ver el estado de la solicitud, enviar mensajes si hay alguna duda sobre el proceso, y interactuar con nosotros así. Para terminar, voy a explicar un poco más sobre nuestra relación con las organizaciones, y que yo expliqué antes que alguien que lleva un título puede pedir un trabajo, un plazo de estudios sin pasar por el proceso de obtener un Statement of Comparability. Es opcional. Sirve para ayudar, para facilitar la movilidad, pero no es un documento legal, no es un requisito. Dado que apoyamos a las organizaciones de esa forma, las equivalencias o las comparaciones, debería decir, que figuran como parte del tratado, ahora figuran en nuestra base de datos. Como pueden ver el ejemplo aquí de la segunda especialidad profesional. Lo que implica es que los usuarios de ese base de datos entienden los títulos peruanos. Y bueno, nuestros miembros de UKANEC son entre 900 y 1000 organizaciones, y de estas organizaciones, más que 400 están en el extranjero. Y estamos hablando de ministerios de educación, autoridades en el campo de educación superior, lo que quiere decir que ellos están basando sus decisiones de reconocimiento relacionadas a su propio país en la información de UKANEC. Lo que implica es que cuando un título peruano sea reconocido en el Reino Unido,
se reconoce en varios otros países a causa de ese reconocimiento en el Reino Unido, que es un gran beneficio, creo, de ese tratado, que es mucho, mucho más amplio que el reconocimiento solamente en el Reino Unido. Claro, Peter, como tú lo has señalado, todos los sistemas educativos son diferentes, ¿no? Y teniendo esa premisa, las diferencias siempre son enriquecedoras. Por eso estas equivalencias que plantea el tratado buscan una cercana valoración, ¿no?, de los grados y títulos entre el Perú y el Reino Unido, para que aporten al enriquecimiento profesional y social de ambos países. ¿Cómo puedes comentarnos tú influye en el resto del mundo el reconocimiento de un título peruano en el Reino Unido? Bueno, es eso, es cuando se ve que el título se ha aceptado en el Reino Unido. Primeramente es un sistema basado en un sistema común. Si hablamos de la educación superior en el sistema de Bolonia, y es posible también que otros países reconozcan los documentos de reconocimiento del Reino Unido, pero están directamente usando el base de datos. Por ejemplo, si es digamos, la autoridad de reconocimiento de otro país, que no sea una autoridad que no tiene tantos años como tenemos nosotros, más que 5 años haciendo ese labor, van a ver, mira, en términos del sistema británico se equivale a un postgraduate diploma. Ya entiendo eso porque ya entiendo la relación entre mi sistema y el sistema de educación británica. Ok, ya, muchísimas gracias, Peter. Ahora vamos a continuar con Adriana Delgado. Nos acompaña el día de hoy. Ella es gerente de Educación y Sociedad del British Council Perú. Bienvenida, Adriana, a SUNEDU en Vivo. Muchas gracias, Gaby. Es un gusto estar aquí cerrando este tiempo de realmente fortalecer las relaciones entre el Perú y el Reino Unido. Como ustedes saben, el British Council trabaja para justamente entendernos mejor, fortalecer los sistemas educativos y enriquecer la cultura de ambos países. Así que encantada de compartir este espacio. Ya Paola y Peter nos han hablado un poco en el marco del tratado. Yo vengo un poquito también a ir aterrizando este beneficio, esta oportunidad que implica el tratado para poder estudiar en el Reino Unido, pero no solamente eso, también para saber cómo promovemos mayor intercambio entre profesionales, estudiantes y en general todo lo que puede impactar en la sociedad a partir de la educación superior. El Reino Unido es realmente un espacio muy reconocido en cuanto a la calidad educativa, pero todo esto responde a que se trata de una cultura ancestral, de una cultura histórica, que ha ido produciendo un espacio inclusivo, un espacio que acoge a distintos estudiantes y profesionales del mundo, y por supuesto los estándares de calidad y académicos que ya mencioné, ¿no? Es además uno de los lugares más seguros y confiables para estudiar, para desarrollarse profesionalmente, y uno de los indicadores es que las cifras, por ejemplo, del 18 y 19, es que 485,000 estudiantes de pregrado y posgrado decidieron optar por estudiar en el Reino Unido en lugar de otros países. También es importante mencionar el tema del costo de vida y de la calidad y de la relación calidad-precio, y para comparar y poner solamente algunos países, el nivel de costo de vida al estudiar en el Reino Unido puede ser más bajo que Estados Unidos o que Australia, por ejemplo. Lo clave del sistema de educación superior es que nos enfoca a la empleabilidad. Los estudiantes que egresan del Reino Unido son uno de los más empleables del mundo. ¿Y por qué, no? Algunos ejemplos. 2 de las 3 mejores universidades del mundo se encuentran en el Reino Unido y 26 de ellas están entre las 200 mejores según el ranking de Times Higher Education.
Ya mencioné el tema de la empleabilidad, que no solamente es reconocido por los empleadores, sino que también en encuestas realizadas a los egresados de pregrado y posgrado, ellos mismos están expresando que efectivamente hay un incremento en la oferta que ellos tienen para acceder a distintas oportunidades laborales de calidad. Algo muy importante del enfoque y que también nos ayuda en la relación Perú-Reino Unido para poder bajar lo que es la educación superior al beneficio de la sociedad es la relación con la industria, ¿no? En el Reino Unido efectivamente hay toda una historia de lo que es la innovación tecnológica, desde la revolución industrial que surgió ahí hasta el tema de la World Wide Web, por ejemplo, que surgió también en este país. Se trata de que la academia tiene una fuerte vinculación con la industria. Todo el aprendizaje está enfocado a lo que necesita, a las prácticas y a las tendencias y demandas actuales, ¿no? También muchas de las carreras, tanto en pre y posgrado, están ligadas y dan la oportunidad de tener pasantías o puestos de trabajo mientras que se estudian, de manera que uno puede poner en práctica y estar, digamos, al tanto de lo que está ocurriendo y lo que necesita el mercado y la industria. Un punto que además es un tema que nosotros trabajamos como British Council es el tema de la ciencia, la innovación y la investigación. Nosotros promovemos desde nuestro Fondo Newton y desde programas que tenemos de ciencia e innovación el intercambio de académicos, de investigadores del Reino Unido y del Perú para beneficio finalmente de la sociedad y del desarrollo de ambos países, ¿no? Esto es posible porque el Reino Unido, y aquí estamos aprendiendo muchísimo mutuamente, eso es importante. Es importante también mencionar que para el Reino Unido es clave que todo proceso de investigación sea cada vez más internacional, más global. Se sabe que los equipos multidisciplinarios, multiculturales y de distintos países pueden enriquecer los procesos de investigación. Entonces, es bueno promover este tema. El Reino Unido es uno de los países más innovadores del mundo. Una cifra que me encanta es esta que el Reino Unido representa el 0.9% de la población mundial y, sin embargo, produce el 14% de las investigaciones más citadas del mundo, ¿no? Este es un indicador importante de lo que el Reino Unido puede aportar en el intercambio con Perú y con otros países. Sabemos también que, por ejemplo, 30% de los ganadores del premio Nobel han estudiado en el Reino Unido y 57 líderes mundiales actuales también son egresados del Reino Unido, ¿no? Entonces, es un aporte también para la cultura, para la política y para la sociedad en general. Algo que no quisiera dejar de mencionar, porque sé que también nos escuchan muchas personas interesadas en estudiar pre o posgrado en el Reino Unido, es que hay una nueva ruta de graduados que se ha puesto en marcha desde el año 2021. Seguramente hay unos pequeños cambios porque esto, digamos, surgió hace un par de años antes de saber que iba a venir la pandemia, pero el enfoque está en que hay facilidades para que si uno accede a estudiar tanto el pregrado como el posgrado, maestría y doctorado, pueda quedarse entre 2 a 3 años, dependiendo si es maestría o doctorado, para poder trabajar, tener un trabajo calificado después del estudio. Esto facilita entonces el fortalecer la formación que uno tuvo y el mantener justamente estos altos estándares de empleabilidad, ¿no? Para más información, aquí también estoy poniendo una página web que es en castellano es el Servicio de Admisión de Universidades y College, UCAS, digamos por sus siglas, pero en realidad la palabra es en inglés, donde ustedes pueden acceder no solamente a los cursos que se dan, hay más de 50.000 cursos, hay más de 380 universidades que tienen información ahí, sino que también pueden acceder a datos de posgrado e incluso tips, sugerencias de cómo postular. Adicionalmente, queremos decirle que siempre es importante que ustedes indaguen en las páginas web de la misma universidad o universidades que les interesan, porque a veces traen algunas especificidades de acuerdo a la institución, ¿no? Entonces les recomendamos acceder a la página web de UCAS y también a las websites de cada universidad que a ustedes les interese.
También es muy importante saber qué oportunidades hay para estudios con becas, ¿no? En el Reino Unido. Yo les vengo a presentar las dos más importantes. Nuevamente animarlos a que ustedes puedan entrar a las propias páginas web, porque cada universidad puede tener algunas becas especiales, pero en general el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, tiene el programa mundial de becas llamado Chevening. Este programa Chevening, por ejemplo, promueve las maestrías de un año en cualquier universidad del Reino Unido. Siempre está enfocado en un perfil de liderazgo y ofrece esta sólida formación académica. Permite también la aplicación online. Les sugerimos siempre un mínimo de 8 meses para que ustedes puedan prepararse y estar atentos. Actualmente se acaba de cerrar esta semana el proceso para las becas Chevening de este año, que permite empezar estudios el próximo año. Sin embargo, les dejo la siguiente información. Normalmente entre agosto y noviembre de cada año se inicia el proceso de admisión. Las entrevistas se dan entre febrero y abril. En junio de cada año se anuncian los resultados y a partir de agosto-septiembre se inician los estudios de maestría. Esta es una beca full cost, o sea, cubre todos los costos, y ustedes pueden acceder a más información en la página web de Chevening, o también tienen ahí una dirección electrónica en donde le pueden resolver cualquier duda. Una beca muy interesante que promovemos nosotros como British Council es una que está en su segundo año. La información que les estoy compartiendo aquí es la del año pasado, pero les puede dar una idea de por dónde va a ir esta beca también el presente año y enfocadas en el 2022. Es una beca llamada British Council Scholarship for Women in STEM. Está enfocada en promover la mayor participación de mujeres en áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemática. El año pasado nos aliamos con 19 universidades del Reino Unido y la beca estuvo abierta para mujeres de América y del sur de Asia y el sudeste asiático, mujeres que hayan tenido formación STEM y que además necesiten y demuestren la necesidad de apoyo financiero, y que además al retornar a los países, puedan ser embajadoras y promover que otras niñas, mujeres y jóvenes accedan a estas áreas en donde tenemos una menor representación femenina, ¿no? El programa, la beca, también da una beca para maestrías de un año en programas que, en este caso, por ejemplo, el año pasado tenía algunos enfoques y estoy segura que se va a mantener este año, por ejemplo, en ciencias biológicas y de la salud, tan relevantes ahora especialmente, cambio climático, transición energética, medio ambiente, agricultura e industria 4.0. Por favor, les pido estar atentas a nuestras redes o atentos a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web del British Council Perú, para poder actualizarlos más sobre cómo va a ser esta beca a finales de este año e inicios del próximo, que vamos a abrir una nueva versión. Algo interesante e importante también es contarles cómo va la movilidad mundial, o sea, cuántos estudiantes van accediendo a estudios en el Reino Unido a nivel de educación superior. Y simplemente ya les mencioné la cifra hace un rato, pero vamos viendo la tendencia, ¿no? Cómo va creciendo entre el 2016 y el 2020 la cantidad de estudiantes internacionales que deciden y optan por el Reino Unido. Y aquí una cifra de la movilidad académica del Perú al Reino Unido. También vemos similar tendencia, ¿no? Que en el 2018 hubo una ligera reducción en general entre el 2016 y entre el 2020. Estamos viendo que cada vez más peruanos y peruanas deciden estudiar en el Reino Unido y enriquecer entonces esta relación e intercambio académico que luego pueda beneficiar a la sociedad. Quería terminar aquí agradeciendo nuevamente la atención, la invitación, y por favor siéntanse libres de compartir cualquier duda o pregunta, si es que no la hacen aquí en este momento, a posteriori en nuestra página web, en nuestras direcciones electrónicas, y muchísimo más fácil si quieren buscar más información específica en la página web de Study UK. Muchísimas gracias, Adriana, por toda la información, muy interesante, todas las oportunidades de becas en Reino Unido, como la ruta de graduados que has mencionado, el Chevening, el programa de formación en STEAM, que es ciencia y tecnología, ¿no?, para mujeres.
Gracias, de verdad. No se preocupen, tenemos muchas consultas. Este video está grabado para que lo puedan revisar. Y como bien lo dice Adriana, pueden consultar las websites, las redes sociales de las instituciones que el día de hoy nos acompañan. Ahora vamos a hacerles algunas consultas que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales. Paola, vamos a comenzar por recordar un poco a las personas que se han ido conectando con nosotros. ¿Cuál es la importancia de este tratado de reconocimiento entre Perú y Reino Unido? ¿Qué beneficios ha traído? ¿Qué diferencias ha marcado entre antes del tratado y ahora después con este tratado implementado? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que tenemos que decir es que la equivalencia de los grados entre aquellos que vienen de Reino Unido y Perú es muy importante. Antes simplemente lo hacíamos como SUNEDU en materia de lo que nosotros podíamos levantar, de lo que se conocía del sistema educativo, de lo que se entendía podía ser un grado u otro. Ahora eso ya viene de la mano con un documento que nos resulta vinculante y justamente en el marco de esa vinculatoriedad ya no solamente tener la certeza de qué cosa significa ese título británico en el Perú o podría significar, sino que además en caso que haya alguna consulta o algo que de pronto no esté del todo tan claro, tengamos nosotros la capacidad de identificar al interlocutor preciso por parte de Reino Unido para poder levantar la información, levantar la controversia y que todo fluya. Como ustedes saben, el Reino Unido, básicamente como Estado unitario, está compuesto pues, por estas 4 grandes partes: Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte. Y si bien es cierto, estas comparten algunos elementos importantes, también difieren en otros, por ejemplo, en los marcos de cualificación y demás, incluso en algunas cuestiones respecto de las titulaciones propiamente. Entonces, el tener ya una contraparte o ley sagramentada que nos diga y que nos explique en caso de que haya dudas es de por sí bastante importante, ¿no? Otro tema importante, interesante, es contar con un tratado que sea especializado en la materia, como siempre decíamos, ¿no? Al día de hoy, el Perú tiene un conjunto de casi 60 tratados, acuerdos bilaterales, solamente en marco de acuerdos bilaterales, y algunos hacen la referencia a reconocer, pero no se describe del mismo, no se deriva del mismo la obligación de reconocer. Otros dicen, bueno, vamos a reconocer titulaciones, pero no se sabe de qué tipo, de dónde, si son universitarias, si no son universitarias. Otros dicen, bueno, vamos a reconocer titulaciones de carácter universitario, pero ¿cuáles? ¿Cómo se comporta el sistema educativo de la contraparte? Entonces, estas son cuestiones importantes que nos va a permitir tener predictibilidad y seguridad respecto del tratamiento que se le tenga que dar. Esto respecto de lo que nosotros como SUNEDU podemos hacer. Pero respecto de ustedes también saber y tener la certeza de que si van a optar por una universidad, esta universidad probablemente luego del término de los estudios y un término exitoso, obviamente, ustedes van a recibir un diploma y tener esa certeza de que ese diploma, ese documento, independientemente de que se encuentren ustedes aquí en el Perú o no, o se encuentren en cualquier otra parte del mundo, sepan o conocer que van a tener un tratamiento, un reconocimiento, y finalmente es un reconocimiento que va a ser y que va a resultar, digamos, como una eficacia rápida, porque esto sí que es importante que se diga. El procedimiento administrativo de SUNEDU es un procedimiento en términos de tiempo y en términos económicos muy sencillo y mucho más rápido que lo que se puede eventualmente hacer a través de las reválidas que están a cargo de las universitarias. Claro. Lo importante es también el reconocimiento garantizado, ¿no? Que va a facilitar la comunicación. No, Gabriela, pero ahora que lo dices, sí, ¿no? Y hay un tema también de trasfondo. El hecho de reconocer grados y títulos, tengan en cuenta que ese reconocimiento de esa certificación que viene después de un programa académico realizado y terminado con éxito. Entonces, el sistema educativo peruano, como ustedes saben, ha pasado por un proceso de reforma universitaria, y ese proceso de reforma universitaria también nos han abierto otras puertas, y esa puerta de sentirnos seguros que la contraparte confía en nuestro propio sistema. Si fuera un sistema universitario desastroso, probablemente las contrapartes, ni siquiera tendríamos contrapartes.
antes, ¿no? Y ahora vamos de la mano, no solamente con una contraparte seria, sino que además con una contraparte, que en este caso es Reino Unido, que tiene un especial liderazgo a nivel del mundo. Entonces, eso también suma mucho a lo que implica este tratado propiamente. Sí, son varios de los logros que nos ha traído la reforma universitaria. Andrea, por ejemplo, Paola nos está preguntando si el tratado va a beneficiar a los profesionales en ciencias de la salud. ¿Este tratado aplica para ciertas carreras, para ciertas modalidades, presencial, virtual, para ciertas universidades, licenciadas, negadas? ¿Puedes explicar un poco más para dejar claro el tema para las personas que están con nosotros? Este tratado, igual que nuestro reglamento de reconocimiento de grados y títulos, no tiene la finalidad de regir sobre ejes temáticos o valorar sobre la institución de procedencia. Si se dan cuenta, todo gira en función del grado académico. Si ese grado está válidamente emitido, en este caso en Reino Unido, entonces va a surtir efectos en el Perú luego de que se transite por el procedimiento de evaluación que tiene la SUNEDU. Entonces, nosotros no, y ustedes pueden ver el tratado, ¿no? No hay referencias a ejes temáticos, más bien hay referencias en función del grado académico. ¿Qué es lo que habilita el grado académico? ¿Cuáles son los estudios que deberían de avalar ese grado académico? ¿Cuánto es la duración de ese grado académico? Todo esto lo van a poder encontrar ustedes en los anexos. Bueno, el tratado tiene 4 anexos, y en esos anexos ustedes van a poder ver la descripción pormenorizada del sistema educativo de la contraparte, pero además cuáles son los requisitos y los procedimientos que en la contraparte se van a dar para poder pues, generar, ¿no?, este reconocimiento. Entonces, en esa línea, no vamos por ejes temáticos, así es que tengan ahí tranquilidad plena. No vamos por modalidades de enseñanza, que si presencial, que si no presencial, no, porque realmente lo que se está valorando es el grado propiamente dicho, ¿no? Y un grado dado por una universidad de Reino Unido que está generando y prestando su servicio educativo en territorio correspondiente, en el territorio correspondiente, porque bueno, está Escocia, Gales y todo esto que forma parte mucho de la propia organización interna de Reino Unido, y que se entiende están dando estas universidades este título con todas las autorizaciones del CAS, ¿no? Entonces, es eso, no hay ninguna verificación en términos de modalidades de enseñanza, ni cualificaciones del programa, ni temáticas específicas. Vamos de frente al grado, pero ojo, el grado tiene que ser válidamente emitido en la universidad de procedencia, ¿no? Ok. Peter, David nos consulta sobre los pasos para poder convalidar un título peruano en el Reino Unido. Bueno, sí, es bastante fácil. Es una cuestión de ingresar en la página de UK ENIC. Se puede buscar por Google o meter la dirección que puse al final de mi presentación. Los pasos sería, primero, crear una cuenta, elegir el servicio de Statements of Comparability, enviarnos los documentos, efectuar el pago, y después esperar para que nosotros o nuestros evaluadores vean los documentos, se comunicarán contigo si hace falta alguna cosa, y después esperar los 15 días. Y pues como parte del proceso, tú eliges si quieres recibir el documento por una versión digital, una versión en papel que se puede usar, meter en una carpeta, por ejemplo, y ya está. Y bueno, por otra parte, como mencioné, el proceso de reconocimiento se puede hacer ahí mismo en la universidad. O sea, no es, se puede dar un paso por alto de UK ENIC. La universidad consulta con nosotros si es una solicitud de estudio, por ejemplo. Y con cualquier duda, la universidad pregunta a nosotros sobre el valor y la comparación del título, y después hace su propia decisión, ¿no? Y el reconocimiento de los estudios en el Reino Unido, Peter,
¿Ya les permite trabajar directamente en esa nación? Depende de en qué quiere trabajar. Por ejemplo, si es una profesión regulada, eso quiere decir que hay algún requisito que uno tiene que pasar para poder ingresar en ese campo. No necesariamente. En las áreas de la salud, por ejemplo, tenemos professional bodies, que son, creo que la traducción, lo que se conoce en el Perú son los gremios profesionales, y ellos deciden cuáles son los requisitos de entrada para poder ejercer en esa profesión, cuáles son las competencias que uno tiene que haber demostrado, y eso puede ser a través de los estudios y también puede ser a través de sus propios exámenes, sus propias pruebas. No hay una ley, o sea, todos son diferentes. Algunas de esas entidades usan la decisión de UKANIC, la información de UKANIC para informar la decisión. Algunas no lo usan y es cuestión de pasar por unos exámenes. Y estoy hablando de estas profesiones, arquitectura, medicina, ingeniería, etc. Para uno obtener un trabajo, la decisión es con la persona que está contratando por ese trabajo. Puede aceptar la persona sin ver el título. Puede que ve el título y no lo entiende y pide un documento de UKANIC. La libertad es con la persona que recibe el título, por la universidad o la persona que está contratando a esa persona para trabajar. ¿Y el nivel del inglés que se requiere para poder ejercer, para poder estudiar? Otra vez, depende del trabajo. Hay trabajos para el cual no se necesita mucho, y para muchas profesiones, en algunas hay legislación que dice que para poder ingresar, para poder registrarse con esos gremios profesionales, tiene que tener un nivel, por ejemplo, de B2 en el nivel CEFR, que es el Common European Framework for Languages. Y depende también, si es una profesión regulada, sí puede haber un requisito a nivel nacional. Muchas veces, si es para un trabajo, puede ser que la persona que está contratando hace una prueba a la persona o pide evidencia de su proficiencia en inglés. Para las visas, por ejemplo, para llegar al país, muchas veces también hay un requisito de inglés, y se puede dar la prueba haciendo un CELT, que es una prueba segura, por ejemplo el IELTS, que es probablemente el más conocido. Que se puede ayudar a la persona a dar esa confianza, que tiene el nivel de inglés que necesita. Pero también se juzga a través del proceso de entrevistas y eso. Ok, gracias, Peter. Adriana, ¿el gobierno del Reino Unido ofrece becas para países de LATAM o de habla hispana? Sí, exacto. La beca que mencioné, la beca Chevening, es una beca del gobierno del Reino Unido enfocada en maestría, ¿no? No tenemos una beca del gobierno propiamente para pregrado, sino para posgrado como esta beca Chevening. Pero, como les mencioné, las universidades tienen también sus propios esquemas, sus sistemas de beca. Por eso es que, de acuerdo al interés, digamos, de la profesión o posgrado que quieran realizar, o si hay un interés por institución educativa o universidad, es bueno acceder a estas páginas web y ver qué podrían ofrecer cada una de ellas, ¿no? Como gobierno del Reino Unido, la beca Chevening está enfocada en maestría. Y aparte del programa para mujeres en formación STEM, Adriana, ¿qué otras iniciativas en apoyo a las mujeres está promoviendo el Reino Unido? Bueno, el tema de la igualdad de género y el tema también de lo que es la equidad en general en sistemas educativos, pero también en lo que es ciencia, tecnología e innovación, es una prioridad para el Reino Unido como gobierno. Por lo tanto, nosotros, tanto la Embajada Británica como el British Council, tenemos una serie de iniciativas. En Perú tenemos básicamente dos, que gracias, Gaby, por la oportunidad de compartirlas,
Una de ellas es un programa de mentoría para investigadores e investigadoras senior para que puedan acompañar a mujeres en su camino profesional, tanto mujeres que están en carreras STEM, en carreras de ciencia, tecnología e innovación a nivel de la universidad, posgrado e incluso a nivel profesional, porque sabemos que cada vez, digamos, las mujeres que acceden a estudios en ciencias y tecnología es un grupo menor, más o menos el 30% de estudiantes son mujeres, pero las que terminan son aún menos y las que se mantienen en las carreras muchísimo menos y las que logran acceder a puestos de liderazgo o puestos directivos pues muchísimo menos aún. Entonces, este programa de mentoría nosotros lo implementamos en alianza con Concitec, tanto en nuestras páginas web como en la página web de Concitec pueden acceder a información sobre este programa que justamente está convocando a profesionales que quieren como mentores y la fecha límite es hasta el 21 de noviembre para que puedan empezar la formación en diciembre y enero en estos próximos meses, ¿no? Y el otro programa que tenemos es un programa para fortalecer la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en las universidades, en el sistema de educación superior, enfocado principalmente en mujeres, pero también en regiones, porque sabemos que el tema de equidad no solamente tiene que ver con género, sino también muchas veces con la diferencia entre lo que sucede en nuestra capital y lo que sucede en regiones. Entonces, ambos programas, con gusto podemos brindar mayor información, de escribirme a mí o a nuestra página, a nuestro correo electrónico institucional, sobre cómo pueden participar en ellos. ¿Algunas recomendaciones finales, Adriana, para las personas que quieran estudiar en el Reino Unido? Sí, yo creo que básicamente dos. Una de ellas es inspirada en Chevening. Por ejemplo, ustedes tienen que tener claridad de realmente por qué quieren estudiar en el Reino Unido y si quieren acceder a una beca, tener también claridad y poderlo poner en el idioma, que es el idioma inglés, un poco el sustento, la razón ustedes son elegibles para esta beca o incluso para estudiar en la universidad a la cual aplican y tienen que demostrar el liderazgo, la claridad de sus metas y sobre todo también cómo devolverían, ¿no?, a la sociedad peruana o cómo enriquecerían también el ambiente en el Reino Unido, el ambiente académico, después de sus estudios o durante sus estudios. Eso es uno de ellos, ¿no? Accedan a la página web de UCAS, donde tienen también sugerencias sobre cómo elaborar su cover letter, que es la más importante y muchas veces además de su currículum, de sus, digamos, de sus notas, de lo que ustedes puedan demostrar de experiencia, es importante que lean cuál es la razón por la cual ustedes serían los o las candidatas ideales para estudiar y para las becas, ¿no? Y la otra recomendación es que también lo hagan con tiempo. Busquen con tiempo y con paciencia la carrera, el posgrado que quieran estudiar, la universidad que quieran estudiar, para que no les gane el tiempo y puedan prepararse y hacerlo bien. Finalmente, mi última recomendación, ya más como personal y también institucional, es que piensen cómo devuelven luego a nuestro país, ¿no?, esta formación de calidad que van a recibir, porque finalmente la educación superior tiene que impactar a los beneficios sociales, económicos de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Adriana, por tus recomendaciones. Tenemos algunas preguntas finales que nos hacen llegar. Paola, nos consultan si el reconocimiento también es válido para los grados de bachiller de escuelas superiores como Toulouse-Lautrec. Tener en cuenta, gracias Gaby por tu pregunta, tener en cuenta que de acuerdo a lo que establece el tratado, se establece el reconocimiento y el hecho de darle una eficacia a títulos profesionales y grados académicos otorgados por universidades, instituciones de educación superior universitaria e instituciones y escuelas de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por ambas partes. Entonces, nuevamente, aquí lo importante no es la entidad de procedencia, lo importante es la valoración, la naturaleza, el contenido de ese grado. Y ese grado debe de estar siempre en el estatus universitario o tiene que tener carácter universitario, sin perjuicio de la entidad que lo haya emitido.
Entonces, esto lo dice de manera categórica el artículo primero del acuerdo de reconocimiento. Así es que si ese grado que está un poco en la pregunta, ¿no?, se conoce que tiene carácter universitario y así obviamente válidamente emitido, entonces va a fluir, va a fluir, en principio, ¿no? Porque tiene que pasar por todo el análisis de procedimiento que hay, ¿no? Porque no es un reconocimiento así automático. Pasa por un procedimiento, valgan verdades, es un procedimiento bastante rápido, pero igual, finalmente ese procedimiento que hay y que no solamente lo aplica Perú, sino también lo aplica Reino Unido, ¿no? Y que en el Perú el reconocimiento también es digital, ¿no? Es un proceso digital. Digamos que con todo este tema de la pandemia hemos tenido que acelerar todos nuestros procesos y yo creo que la virtualidad, y no importa en qué trinchera nos encontremos, ya ha venido para quedarse, ¿no? Entonces hemos acelerado más bien ese trance en donde ya deberíamos de tener, ¿no?, todo este tema de gobierno digital y sobre todo lo más importante, la provisión de servicios a la sociedad. Muchísimas gracias. Antes de acabar, por favor, los invito cada uno a poder brindarnos sus datos de contacto, quizás las webs de las instituciones, sus redes sociales, para que puedan dejarles las consultas que aún están pendientes, ¿no? Paola, quizás nos puedes brindar primero los datos. ¿A quién contactar en caso de quieran información mayor del tratado? Allí nosotros tenemos un correo electrónico institucional. Ahora mismo no lo tengo a la mano, pero es un correo electrónico que es el de reconocimientos. Bueno, quizás lo podríamos pasar en algún momento de manera posterior, no lo tengo ahora aquí conmigo, pero en todo caso también está en mi correo electrónico institucional y yo también puedo derivar las consultas que haya, ¿no? Simplemente paolareyes@sunedu.gov.pe, súper sencillo, para que se le pueda dar un trámite dentro. Gracias. Peter, ¿nos comentas, por favor? Bueno, sí, la manera más fácil es ingresar primero en la página web que puse antes, que es www.enic.org.uk. Y ahí si es una pregunta acerca de su propio título, hacerlo a través de una cuenta así, o tal vez se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias. Adriana. En mi caso, Gaby, gracias nuevamente por la oportunidad. Pueden escribirnos a British Council Perú, todo junto, sin punto, British Council Perú, @britishcouncil.org. También pueden ubicarnos en nuestro Facebook en British Council Perú, y como les mencioné hace un momento, en Facebook, Twitter e Instagram pueden poner también Study UK. Ok, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir. Dime. Un agregado, el correo electrónico en donde pueden ustedes, si formalmente hablando, mandar sus comunicaciones es el reconocimiento.info. reconocimiento.info@sunedu.gov.pe. Gracias por los contactos. Estoy seguro que les van a hacer llegar todas las dudas y las van a resolver a la prontitud. De esta forma llegamos al final de SUNEDU en vivo. No se olviden de compartir este programa en sus redes sociales para que más personas conozcan sobre el Tratado de Reconocimiento Mutuo entre Perú y Reino Unido y se promueve el intercambio entre países que permitirá que los estudiantes peruanos tengan seguridad al momento de planificar su futuro y extender sus fronteras de formación e investigación. Y por supuesto los invitamos a seguir dejando sus consultas a través de nuestros canales de atención. Nos encontramos nuevamente en la próxima edición de SUNEDU en vivo. A seguir cuidándonos. Hasta pronto.